La bienvenida pues a nuestros destacados foristas en el día de hoy. Sentado acá a mi lado está el doctor Ángel Oropesa, psicólogo social con PhD en Ciencias Políticas, profesor en la Universidad Simón Bolívar. Ángel, bienvenido en la mañana de hoy al programa. César, un honor como siempre. Y el ingeniero José María de Viana, a quien hemos invitado no solo por su conocimiento de tantas materias, sino porque durante muchos años estuvo al frente de una empresa pública como fue Hidrocapital y fue un gerente público de mucho éxito. José María, bienvenido en la mañana. Muchas gracias, César. Les hemos invitado porque el foro que tenemos planteado es el siguiente. El país se está literalmente calentando, y utilizo el calificativo no solo en la acepción convencional, sino en la venezolana, como sinónimo de rabia. ¿Por qué se está calentando la gente? Sale a la calle y le fallan los servicios. De repente hay un apagón, abre el grifo y no hay agua, no hay medicinas, etcétera, etcétera. La reacción del gobierno es regañar. Usted consume mucha electricidad, o es su culpa porque está consumiendo mucha agua, o sencillamente, como dijo Mota Domínguez, a propósito del apagón de ayer, sabotaje. La gente sale a la calle y la reprimen. La Guardia Nacional, pues tiene mucho trabajo últimamente. Y la gente tiene un detalle. Como no se le solucionan los problemas, la rabia, la indignación se va acumulando. En ningún momento se drenó. Es decir, no es que mi rabia por el apagón de ayer ya la pasé, no, es que se me va a sumar porque me viene otro apagón. José María de Viana nos comentó ayer, y esa es la razón de haberlo invitado, que el gerente público no puede asumir que la gente no es sabia. La gente es sabia. Bien, ayer ya tuvimos declaraciones interesantísimas de los ministros cuando fueron a la comparecencia. Eulogio del Pino dice, sí, estamos en eso. El eso es un posible refinanciamiento de la deuda de PDVSA, nada menos y nada más. O Pérez Abad, que cuando le preguntan por los cupos de viajeros, dice, el viernes, chico, una sorpresa les voy a dar. En fin, ¿qué es esto? ¿Quién abre la plaza? Buenos días. Ángel Oropesa. Gracias, César. Uno de los primeros síntomas de lo que se llama la ingobernabilidad justamente es ese, cuando los gobiernos empiezan a perder el control de los procesos políticos, económicos y sociales, y evidentemente pues los está perdiendo de manera acelerada en Venezuela. Ahora, lo que tú dices, lo que decía un poco el profesor de Viana, del trato, del gerente público hacia la población. Aquí hay un problema de base, y es que en esta cultura oficialista, pues el país está partido en dos. Los míos y los traidores. O sea, sí. Los míos, pues son míos. Entonces, bueno, como son míos, aplauden como focas y no hace falta explicarles mucho ni rendirles cuentas. Y los traidores son traidores, por lo tanto tampoco les rindo cuentas. Entonces no rindo cuentas nunca, justamente a raíz de mi división original del país. Pero además hay una concepción muy militarista de esto que llaman, los que saben de esto, la corriente positivista venezolana, que viene incluso de la época de Gómez, pasó por Pérez Jiménez, Chávez fue su representante quizás más conspicuo, según la cual el venezolano es una especie como de eunuco mental, una especie como de niño pequeño que no sabe lo que le conviene, no sabe lo que necesita, entonces hace falta un hombre fuerte. La tesis de Vallenilla Lanz, la tesis del gendarme necesario, sí. Hace falta un hombre fuerte que además habla así, con voz engolada, que demuestre fortaleza y que lleve de la mano a este niño entonces hacia donde tiene que ir. Mientras tengamos esa concepción militarista, positivista del pueblo como infantil, aunado a esta cuestión de dividir el país en dos bloques, los míos y los traidores, pues estas cosas van a seguir pasando. Lo que tú dices del país hirviendo, pues no es solamente una percepción. De hecho, cosa que en este programa se ha comentado, César, la traigo para ilustrar el punto. La última encuesta de las universidades, la Universidad Católica, la Simón Bolívar y la Central, sí, la llamada ENCOVI 2015, pues todavía hay gente que uno le menciona las cifras y se asusta. Estamos hablando de pasar en un año de 48% de hogares en situación de pobreza a 73% en un año. Además, un año que termina en noviembre del 2015.
sin contar estos meses que lo que han sido es de avance a paso de vencedores de la recesión. Entonces, estamos hablando de 23 millones de personas en situación de pobreza. Y una cosa que la encuesta, para quien la quiera oír, también es muy grosera, muy lacerante, y es que por primera vez en la historia tienes la pobreza extrema más que la pobreza moderada. Estamos hablando de 49% de gente que está bajo la línea de la pobreza extrema, o sea, que no tiene los ingresos para satisfacer necesidades de alimentación, o sea, no come completo. Estamos hablando de la mitad del país. Entonces, no es una cuestión opinática, no es una cuestión perceptual, las cifras están allí. Y lo que asusta no es la foto del tamaño de la pobreza, lo que asusta es la tendencia acelerada de esto. Pedirle paciencia a un país con hambre no es fácil. Entonces, lo que tenemos que observar es que esto va muy rápido. La indignación va por el hombrillo a 100 y sin frenos. Entonces, o encontramos entre todos una respuesta al menos perceptual para la gente, que le dé al menos una percepción de alivio, de derrotero, no lo quiero llamar salida, pero en todo caso de algún tipo de solución, o esto puede llevar a situaciones que por supuesto nadie que quiere este país puede desear. Hablaba el doctor Ángel Oropesa. Antes de pasarle la palabra a José María de Viana, se me pasó leer algunas de las opiniones y comentarios que adelantaron nuestros oyentes. Les invitamos a que se manifestaran por el hashtag Fuera de Control. Karina de Martín: lo que está fuera de control es la mentira. Todos los días nos mienten, por eso no hay solución, porque sería reconocer que nos han mentido. Leoni Charamonte: el país de los venezolanos, estamos quedando fuera de control y cuando nos vayamos a la calle no nos detendrá nada ni nadie. José Luis Vallenilla: por haber estado el chavismo fuera de control es que despilfarramos 900.000 millones de dólares y terminamos también con una deuda fuera de control. Marco Lepore: mientras Maduro esté en Miraflores, toda Venezuela seguirá fuera de control. Estamos en permanente emergencia por falta de servicios básicos. Un oyente que se identifica como profesionales éticos: cuando algo está fuera de control, cualquier maniobra, si no se conoce el tema, puede ser nefasta y con consecuencias apocalípticas. Otto Navas: ¿cómo puede un país envuelto en una crisis económica incrementar su productividad con un suministro eléctrico fuera de control? Le cedo la palabra ahora a José María de Viana. José María, según lo que nos comentaste ayer de lo que debe declarar el gerente público, el funcionario, ante sus empleadores, que son los ciudadanos, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones de varios ministros en el día de ayer? José María de Viana. A mí me causa una enorme preocupación porque la actitud va en dirección contraria de lo que aconseja recobrar la gobernabilidad que decía Ángel. Pues decir, tienes un problema de gobernabilidad, la población no te está acompañando en ayudar a resolver estos problemas, sino se está disgustando, está acumulando furia, rabia. Comienzan a haber algunas manifestaciones que están fuera de control, comienza a haber violencia. Entonces, tú tienes que recobrar la fe de las personas, tienes que recobrar la esperanza en que esto se va a superar. Y el problema es muy complicado porque son muchos problemas al mismo tiempo, de muy distinta índole, de larga duración. Si comenzáramos a resolverlos hoy, César, ninguno de ellos tiene solución en corto plazo, pueden tener mejoras. Pero tú necesitas acompañar a la población en un proceso de sufrimiento de larga duración. Si comenzara a llover mañana, este es un problema que dura 5 o 6 meses en algunos servicios, pero el problema económico no se está solucionando. Entonces, lo que aconseja la prudencia y la sensatez y la experiencia que tenemos en el manejo de crisis sociales es que primero tenemos que manejarnos con la verdad. Es un elemento fundamental porque la gente sabe cuando le mientes. Tú puedes decir mentira un día, pero al día siguiente ya no. En segundo lugar, tú necesitas decir como parte de la verdad qué cosas estás haciendo de tu parte
para que el problema se resuelva. Tú no puedes lanzarle a la gente el sufrimiento y pedirle solamente paciencia y conformismo. ¿Por qué? Porque la rabia es acumulada y además porque si no hay esperanza, la gente no soporta el sufrimiento. En algunos casos tienes que cambiar las caras, porque algunas caras ya no dicen nada. Y cuando las crisis son tan serias, tienes que cambiar las caras, el lenguaje y la actitud. Pero lo más importante para mí es, no puedes seguir teniendo la responsabilidad de gobierno, no haciendo nada en la dirección de solucionar el problema. Es decir, tú estás al frente del Ministerio de Salud, hay un problema con suministro de medicamentos y tú dices que lo que pasa es que las personas consumen de forma irracional los medicamentos. Oye, no le diga eso a una madre que tiene un niño en estado de gravedad, está buscando las medicinas y no las consigue. Entonces, ese estilo de actuación se ha repetido en los distintos responsables de manejar la crisis, que no necesariamente fueron los que la crearon, además, porque efectivamente han cambiado algunas caras, pero dan la misma cara de los que la crearon. Y es muy importante que la gente en esa situación tengamos unas actitudes mínimas que nos conduzcan a recobrar la fe en que el país tiene futuro y la esperanza en que estamos en la dirección correcta. Hola, José María de Viana. Ángel Oropesa dijo, pedir paciencia con hambre es muy difícil. Por alguna razón me trajo a la memoria aquella frase importante que dijo Rafael Caldera en su famoso y polémico discurso en el Senado de la República en la tarde del 4 de febrero de 1992. Palabra más, palabra menos, dijo algo así como democracia con hambre no dura. Por alguna razón pareciera que la historia nos está llevando por derroteros parecidos, lamentablemente. A ver, habrás notado, Ángel, que algunos de los comentarios de nuestros oyentes hablan de una cierta exasperación, que como que la paciencia se me está agotando. Si se me agota la paciencia, ¿a dónde voy? Hablando de un colectivo, de un país. Sí, lo que es real es la exasperación, porque además uno la siente y la estudia y la puede demostrar. Lo que no puedes predecir es el desenlace, porque el desenlace no es unívoco, no es que esto va a conducir necesariamente a un tipo de, por ejemplo, explosión social o lo que tú quieras. Puede significar que la gente se acostumbre. Puede que la gente simplemente al no encontrar salida, en vez de explotar, lo que haga es involucionar. Entonces, esas cosas pueden pasar. De lo más difícil que hay en el mundo para predecir son estas cosas llamadas explosiones sociales, porque son fenómenos sociales muy, muy pluricausales, tienen muchas cosas en su seno. Pero de las cosas, digamos, que ayudan a predecirla de manera indirecta, es una cosa que los gringos llamaron la brecha de confianza, que es un poco la distancia que hay entre la percepción de la gente sobre el futuro del país y la percepción sobre su situación personal, real. Cuando la brecha es muy grande, la gente dice, el país está muy mal, pero yo no tanto, tú puedes estar más o menos tranquilo de que tal cosa llamada explosión anárquica, esta cantidad de cosas no va a ocurrir. La probabilidad es relativamente baja. Cuando la brecha empieza a cortarse, empiezas a preocuparte. El profesor Luis Pedro España, quien José María y César conocen muy bien, y yo hacemos unos estudios trimestrales de seguimiento de estas cosas. Encontramos una tendencia en el año pasado muy preocupante, y era que había un acortamiento progresivo de esta brecha. O sea, cada vez más la gente decía, el país está mal, pero yo también estoy mal. No en balde eso correlacionó con una explosión social generalizada en el país. Recuerda que en el mes de septiembre, César, llegamos a medir 22 protestas de mediana alta intensidad diarias. O sea, todos los días en el país un asalto mercal, un asalto pedal, una tranca de vías, un asalto a un camión, un ataque vandálico. Todos los días. Pero sorpresa, donde quiero llegar, en el mes de noviembre, cuando lo medimos, vimos una especie de ampliación de la brecha. O sea, la tendencia se detuvo y se retrotrajo. O sea, la gente empezó a decir, el país está mal y yo, bueno, tengo alguna esperanza. Cuando metimos la lupa, ¿dónde estaba la esperanza? En la percepción del 6 de diciembre. O sea, la gente empezó a ver la elección de diciembre como una especie de válvula de escape a una olla de presión muy hirviente, muy peligrosa. En este momento ya pasó la elección. Vamos a medirlo dentro de poco. Yo asumo que la brecha está otra vez recortando. Es importantísimo que
nosotros como país, la dirigencia opositora como responsable, ponga rápido sobre la mesa perceptual del país otra válvula de escape. No importa que no la hagas ya, pero que la gente pueda ver cuál es. ¿A qué te refieres? ¿A una fecha puntual? Se está discutiendo medidas, se habla de la enmienda, el revocatorio, se habla, yo creo que está bien, pero se habla, hay que pensar además en cómo activas a la gente, que la gente se siente a esperar, César, una fecha electoral dentro de X número de meses a lo mejor no es suficiente, a lo mejor tienes que empezar a activarla desde ahorita. Pero en todo caso, que la gente sienta que hay una especie como de ruta, como de camino, que en medio de su indignación, su exasperación, pueda levantar la vista y diga, bueno, allá tengo una cosa. Mientras no la tengas, ni siquiera a nivel perceptual, José María, esto va a ser una combinación muy peligrosa de exasperación, indignación y no ver futuro en el corto plazo. Hablaba Ángel Oropesa. José María de Viana habló de la verdad, que hay que decir la verdad. La verdad es una palabra peligrosa, según Serrat. El problema de la verdad nunca es triste, pero lo que pasa es que no tiene remedio. Él no conoce a Serrat, o sea que no hay problema. Serrat es catalán. El Evangelio según San Juan, solo la verdad os hará libres. La verdad tiene unos pesos importantes, ¿no? Pero lo que ha sido característico de este gobierno es eludir la verdad siempre. Ayer la presentación de la memoria y cuenta parecía un desfile de una parte del programa del Chavo, ¿no? No lo digo despectivamente, sino porque el Chavo hacía mucha morisqueta y ayer lo que vimos eran morisquetas. Subía Iris Varela a entregar su memoria y cuenta, le gritaban algo y entonces ella se volteaba y trataba de emular a la chica del exorcista, en fin, era una cosa muy rara, no parecía, no había seriedad. Tú dijiste hace un momento, José María, que para enfrentar los problemas hace falta sensatez y experiencia, prudencia, decía, sensatez, prudencia y experiencia. ¿Será que esas tres virtudes están ausentes en estos ministros? Yo siento como que estuviesen viviendo una realidad distinta a la que la gente vive. Están lejos de la gente, están lejos del sufrimiento. Viven un mundo fantasioso que ellos mismos inventaron. El tema es que ellos también tienen los mismos instrumentos que nosotros de medición de lo que está pasando. Así tú no vayas nunca a tener contacto con la gente, tú puedes leer lo que está diciendo. Lo que les funcionó durante años, cuando tenías chequera creciente y tenías el poder carismático de un líder como era Chávez, eso ya no está funcionando. Hay una fractura profunda, pero además hay un debilitamiento del soporte al gobierno. Si los números de indignación y de rabia de la gente son realmente complicados. Y bueno, y tenemos suficiente experiencia para decir que la Guardia Nacional no va a resolver ese problema. Si usted no puede resolver ese problema con represión, llega un momento que la represión llama a mayor movilización de la gente. Entonces, realmente hay otro sentimiento que es que cada vez menos las personas piensan que el gobierno va a ser la solución. Y efectivamente por eso yo creo que lo que dice Ángel es muy importante. El problema es que la gente piensa que no espera de este gobierno ninguna medida en ningún campo que le alivie su sufrimiento. Pero ya el 6 de diciembre pasó y la gente necesita entonces una nueva fecha y una nueva acción para movilizarse, de tal manera de sentir que está ayudando a la solución del problema para que sus hijos no sufran más y para que el futuro sea mejor. Eso es un poco la asunto. Y el otro problema, efectivamente, tú lo acabas de decir, las caras son las mismas. Hay personas que tienen 17 años fracasando en distintos frentes y los vuelven a reencauchar. Mire, yo creo que una de las cosas que se impone para que la gente comience a ver personas distintas, personas con experiencia, personas con sensibilidad y personas que tomen el tema de forma profesional y no como operadores políticos que son muy malos operadores en este momento. Hablaba José María de Viana. La gente no tiene una fecha para nada en este momento. Solo pareciera tener una fecha para el apocalipsis.
La gente habla en cualquier conversación cotidiana. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero se sospecha que va a llegar esto a algún lado y se sospecha que va a pasar algo. Miguel Sosa nos llama y nos dice, a propósito de la reflexión que teníamos de paciencia con hambre, el hambre es la pólvora y el cinismo es el... Sí, el hecho que tú juntes mucha paja seca al lado de la candela, pues es peligroso, no quiere decir que va a agarrar fuego. Por supuesto que va a pasar algo, lo que pasa es que ese algo que puede pasar a lo mejor no es lo que la gente quiere. Estamos cerca de conmemorar un aniversario más del tristemente conocido Caracazo. Que bueno, que el chavismo se encargó de endulcorarlo, de volverlo así una especie de epopeya épica y tal y qué sé yo, cuando realmente fue una cosa muy lamentable, con su saldo de represión, de muertes, por cierto, población civil en manos de un enfoque militarista de la represión y del orden social. Eso no puede permitirse que se repita, porque en esas cosas la única víctima es el pueblo. Entonces, cuando hablamos de algo, algo puede ser de nuevo, y no creo que eso pase, pero está en la lista de las posibilidades, que la gente simplemente se acostumbra al no ver esto y empiece a bajar su nivel de vida, acostumbrarse entonces a comer 2 veces al día, no conseguir nada y vivir un poco como en el cuarto mundo. Eso puede pasar. O puede pasar que la gente se active democráticamente en busca de una solución, o puede que la gente vaya por derroteros más anárquicos, más esto que llaman explosión social. Esa cosa puede pasar, sí. Ahora, en vez de sentarnos a esperar que pase lo que el guión de la historia tiene previsto que pase, hagamos lo que haya que hacer para que no pase lo que no queremos. Entonces, sí. Nadie quiere ni que la gente se acostumbre y entonces involucionemos al cuarto mundo, ni la gente quiere entonces explosiones sociales. Lo que queremos es que esto se canalice de alguna manera. Yo oí a José María, yo oyéndolo, no porque se le parezca, pero oyéndolo me acordé de Franco De Vita, en la canción de Basta, cuando al final dice, bueno, el tipo no se ha dado cuenta que el muchacho ahora es más grande y más fuerte que él. Entonces, el gobierno no se dio cuenta que el muchacho le creció. Es mucho más grande, es mucho más fuerte y lo quiere tratar a punta de regaño, como se trata en los cuarteles. Entonces es la típica fantasía del control social vía regaño. Entonces los precios no suban, la gente no haga cola, usted no compre. Y eso no funciona. Entonces, la gente ya sabe eso. De nuevo, creo que el problema no es si la gente cayó en cuenta o no. Creo que eso ya es clavo pasado. Todos los estudios indican que la gente está clara en qué es lo que está viviendo y quién es el responsable. La tarea que nos queda ahora es que esa exasperación, que esa rabia se canalice de la manera que genere menor sufrimiento, sobre todo que sea más eficaz, que conduzca realmente al comienzo de las soluciones, siguiendo un poco José María, soluciones mágicas por supuesto que no hay, pero al comienzo de las soluciones y no a cualquier resolución que al final puede ser más peligrosa o más dañina o más lamentable que la enfermedad. Hablaba Ángel Oropesa. Vamos a cerrar brevemente ya con José María de Viana. Según la encuesta de Atincorp que cita hoy el Nacional en la primera página, el presidente y la Fuerza Armada registran los porcentajes más altos en imagen negativa. La popularidad de la Fuerza Armada estaba en 6% según esta encuesta, y eso lo que quiere decir es que el país está despreciando a la Fuerza Armada, es decir, un 6% de popularidad es absolutamente nada. Pero me llama la atención en que el 70% considera a Maduro incompetente para resolver la crisis. Y está rodeado, entonces, ergo, también de incompetentes, según lo que hemos visto. ¿Qué puede pasar entonces? Tú como gerente con experiencia, tanto en lo público como en lo privado, el que está allí al frente es un incompetente. ¿Qué haces tú como gerente? Yo creo que hay que hacer un cambio de timón, hay que cambiar la dirección. El problema es que ninguna de las soluciones son muy rápidas. Entonces, yo creo que evidentemente en esa situación sería obligatorio que hubiese conversación, que el gobierno tuviera la capacidad de llamar, de discutir, de convocar a gente competente, a llegar a un acuerdo mínimo de gobernabilidad, porque resulta que los meses que vienen van a ser muy duros y a nadie en el país nos interesa que el país pierda la gobernabilidad. El tema es que yo entiendo que no hay puentes de diálogo tampoco. Entonces hay como
un reafirmar una ruta que solamente va a causar más problemas. Yo creo que hay suficiente talento en el país y hay suficientes reservas para que tengamos capacidad de iniciar un proceso que reduzca las tensiones sociales, que saque a los militares de la calle. Los militares tienen que ir a los cuarteles, no tienen que ir a reprimir manifestaciones. Las manifestaciones, yo te decía ayer, las manifestaciones por servicios públicos lo tienen que disolver los servicios públicos. El presidente de Hidrocapital tiene que ponerse unos zapatos de calle y cada vez que hay una manifestación por agua tiene que ir a enfrentar a la gente, a hablar con ellos y darles la señal clara de que él los acompaña en este problema. En definitiva, estamos diciendo que en nuestra humilde experiencia estamos haciendo las cosas al revés de cómo se deben hacer. Y esa ruta es muy delicada porque solamente significa más sufrimiento para todos. No solamente más indignación y más rabia de la gente, sino más sufrimiento, especialmente para los que menos tienen. Muchísimas gracias. Won't you please help me?